con aplicaciones para la energía y el medio ambiente. Ha publicado más de 130 artículos en revistas de alto impacto y ha dirigido 16 proyectos de investigación financiados por instituciones públicas, privadas, tanto españolas como europeas. También nos acompaña como ponente Rafael Luque, director general de Acadue SL, empresa ubicada en Huelva y que desarrolla equipos de producción de hidrógeno. Es director general de Ariema, empresa líder en consultoría especializada en hidrógeno y pilas de combustible. Ha sido también presidente del comité organizador del Congreso Second European Hydrogen Energy Conference y coordinador del comité de seguimiento de las plataformas tecnológicas españolas del ámbito energético. Para moderar esta mesa nos acompaña don Antonio González García Conde, director del Departamento de Aerodinámica y Propulsión del INTA e ingeniero aeronáutico. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las pilas de combustible. Ha estado trabajando en INTA en el programa sobre plantas de potencia de aplicación espacial y el programa de investigación teórica y experimental en termofluido dinámica. Con todos vosotros esta primera mesa y esperamos que la disfruten. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, en turno de agradecimientos, pues agradecer a los organizadores del Congreso y al Servicio Extremeño de Salud cuando se han puesto en contacto con nosotros para invitarnos a esta mesa. En concreto para mí y para mis compañeros de mesa, pues es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes y poder compartir en esta sesión algunos datos de la tecnología del hidrógeno y de las pilas de combustible, ¿no? Yo voy a hacer solo una breve introducción, no quiero quitarle tiempo a los ponentes para situar en contexto estas tecnologías, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos sabemos que desde la primera crisis del petróleo, en los años 70, pues fue cuando se empezaron a pensar en tomar medidas de ahorro de energía, a tomar medidas de incrementar la eficiencia de los procesos industriales y en general a tomar medidas, digamos, de búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles. Muy bien, pues precisamente desde entonces hasta ahora, una de las asignaturas pendientes es la implantación de las medidas de ahorro y eficiencia energética en los edificios y en concreto dentro del sector de edificios, pues bueno, en el segmento de edificios comerciales los hospitales son intensivos en consumo energético. Tengo de memoria un dato publicado en Estados Unidos y es que los hospitales pues suponen un 10% aproximadamente el consumo energético en ese sector, ¿no? Indudablemente con el incremento de precios de la energía, con lo reducido o ajustado de los presupuestos, digamos, pues es lógico que los gestores de los hospitales pues traten de ver qué pueden hacer para reducir la factura energética. Y es en este contexto, en la búsqueda, digamos, de reducción de la factura energética, cuando empiezan la necesidad de utilizar sistemas de cogeneración, es decir, generar al mismo tiempo electricidad y calor. Y de esta manera, frente a un sistema separado convencional que genera por un lado la electricidad y por otro lado la energía térmica, el calor, pues se pueden ganar con los sistemas de cogeneración un incremento de eficiencia alrededor de 40 puntos porcentuales. Quiere decirse que si con un sistema convencional estamos en el mejor de los casos en un 40% de eficiencia, con un cogenerador estaremos en el 80%. Muy bien, pues las pilas de combustible son sistemas de cogeneración, son sistemas de conversión electroquímica que producen electricidad de una manera más eficiente que las máquinas térmicas y uno podría decir, y se les va a hablar de ello dentro de un momento, y uno podría decir, muy bien, y son más eficientes, muchísimo más eficientes que los sistemas que utilizan gas natural hoy en día. Hombre, son más eficientes. ¿Vale la pena hacer el cambio? Bueno, realmente por lo que valdría la pena hacer un cambio, digamos, de tecnología, es cuando pensamos cuál es el combustible que por excelencia utiliza las pilas de combustible, que es el hidrógeno. Y cuando nos damos cuenta de que cuando una pila de combustible utiliza hidrógeno, sus emisiones de contaminantes son cero, es decir, emiten nada más que vapor de agua. Entonces, claro, esa inconsistencia o esa paradoja que se presenta, el que nosotros nos acercamos a los hospitales cuando enfermamos porque queremos sanar y resulta que podemos tener un hospital que por sus chimeneas de los sistemas de generación eléctrica y térmica emiten unos contaminantes que nos hacen enfermar, pues digamos que con las pilas de combustible pues solventaríamos ese problema. Si ya es importante incrementar unos puntos de eficiencia y no emitir contaminantes, hay otro factor que también es fundamental, que es la fiabilidad en el suministro eléctrico.
eléctrico, ¿no? Y el suministro energético en general. Las pilas de combustible se han demostrado que son sistemas muy fiables. Vuelvo a datos de Estados Unidos, por ejemplo, durante los desastres naturales, en concreto en el huracán Katrina, pues puso en jaque a varios hospitales por los cortes de suministro eléctrico, ¿no? Y se vio que en aquellos hospitales que se habían puesto sistemas de demostración de pilas de combustible, pues habían tenido un comportamiento excepcional. En concreto estaba el hospital del North Central Bronx, ¿no? En Nueva York, ¿no? A partir de ahí, en Estados Unidos, pues siguieron la tendencia de ir instalando sistemas de estos en otros hospitales, en la zona de Connecticut o en la zona de California, ¿no? Y hasta tal punto, digamos, van teniendo éxito que en un programa lanzado en el 2009 por el Departamento de Energía norteamericano, que le llaman Alianza, digamos, para la energía de los hospitales, Hospital Energy Alliance, pues las pilas de combustible están introducidas, digamos, como sistemas cogeneradores, ¿no? Claro, estoy hablando de pilas de combustible, estoy hablando de que usan hidrógeno, y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿tenemos hidrógeno? ¿Hay una mina de hidrógeno? ¿Hay que producirlo? Si se produce, ¿se puede transportar, almacenar bien o no? Bueno, pues de todos estos temas es de lo que nos va a hablar nuestro primer orador, el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Moliner. Y también hablamos de pilas de combustible. Decimos, bueno, pero hay empresas que hagan pilas de combustible, me las venden, son caras, son baratas, ¿se puede amortizar esa inversión o no? Bueno, de estos aspectos más de mercado nos va a hablar Rafael Luque en la segunda exposición. Van a ser unas exposiciones en torno a los 15 minutos y así dejamos tiempo después para hacer algo de debate y las preguntas que puedan tener, ¿no? Por mi parte yo ya me callo y Rafael, cuando quieras. Gracias. Voy a pasar al... No, estoy... Bueno, yo creo que mejor... Muy bien. Bueno, buenos días a todos, todas. En primer lugar, querría agradecer, obviamente, a la organización la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy pues una serie de ideas, de debates sobre esta tecnología de futuro. Y para empezar, como ha dicho el señor moderador, yo querría presentarles una serie de elementos clave para entender todo este mundo de la economía del hidrógeno, exactamente de qué estamos hablando. La génesis está clara, es decir, que sobre todo en el último cuarto del siglo pasado pues se vio claro que teníamos unos retos, que nuestra situación económica dependía en exceso de los combustibles fósiles, lo que nos planteaba una serie de retos, dos fundamentalmente. Uno, lo que hace referencia al abastecimiento, y otro que últimamente, los últimos 2 o 3 años, parece que está menor de moda o ha caído debido a la crisis, pero que retomará su importancia, que es todo lo relativo a cambio climático, emisiones de efecto invernadero, CO2, etcétera. Por tanto, estos son los retos que hay que tratar de dar respuesta. Desde luego, durante la primera mitad de este siglo que estamos empezando, habrá que darle una respuesta a estos retos. Y la que se está visionando como la más interesante es lo que hemos dado a denominar la economía del hidrógeno, el uso del hidrógeno como nuevo vector energético. Quiero empezar diciendo que el hidrógeno no es un elemento que sea ajeno, de que como que nos acabemos de encontrar con él, evidentemente. El hidrógeno se produce ya desde hace décadas, millones de toneladas. Lo que pasa es que se ha utilizado en el contexto de la industria química. Por eso quiero dar primero esta pincelada de que hay que diferenciar lo que es el uso del hidrógeno como un reactivo químico que se produce lo más cerca posible del sitio donde se va a utilizar, de lo que es el hidrógeno como vector energético, que es justo lo contrario. Es decir, lo vamos a producir en un sitio, el hidrógeno, y lo vamos a utilizar en otro. Eso nos va a cambiar completamente el escenario de utilización. Como decía, en la industria química el hidrógeno se produce por millones de toneladas a nivel mundial, sobre todo en las refinerías, en la industria petroquímica, en la producción de metanol y en la producción de amoníaco, con todo lo que es pues luego la producción de fertilizantes y demás. Por tanto, que quede claro que estamos ante un elemento de hidrógeno que ya sabemos cómo producirlo y cómo manejarlo.
que por tanto el reto no va a ser tanto ese, sino cómo lo introducimos en nuestra economía, sobre todo en el sector transporte y demás, y en lo que estamos hablando de la utilización en el sector doméstico, sector residencial, etcétera. ¿Cómo se produce actualmente todo ese hidrógeno que ya estamos diciendo que se maneja ya a nivel de millones de toneladas? ¿Cómo se produce? Pues la cuestión es que se produce fundamentalmente, como ven ahí, a partir de recursos fósiles, es decir, gas natural, carbón, residuos de petróleo. Claro, entonces el otro reto del que hablábamos, de que hay también que asegurar el abastecimiento, pero que hay que hacerlo de forma que no perjudiquemos el medio ambiente. Si yo estoy obteniendo mi vector hidrógeno a partir de una materia prima, de una fuente de energía primaria que sí que me causa contaminación cuando la utilizo, ojo cómo lo hago, porque evidentemente puede que lo único que esté haciendo sea trasladar el foco de la emisión del sitio donde produzco el hidrógeno al sitio donde lo utilizo, o viceversa. Es decir, esto también hay que dejarlo claro. Entonces, la idea del hidrógeno como vector energético realmente nace en el sector de la producción eléctrica renovable como un elemento de almacenamiento. Ustedes saben que las energías renovables tienen una característica que la condiciona enormemente en su utilización, que es la fluctuación. Es decir, depende de que exista en ese momento, en un momento determinado, el recurso renovable o no, de que exista viento o de que exista sol. Esto induce una serie de perturbaciones para su introducción en red y demás, que desde el primer momento los gestores de las instalaciones de energías renovables quisieron tratar de encontrar una herramienta que les permitiera gestionarlo. Bien, pues entonces es en ese contexto donde nace la idea de producir hidrógeno por electrolisis del agua, almacenarlo y de esta forma tener un almacenamiento que les permitiera gestionar las fluctuaciones del recurso. Es por esto que, paradójicamente, en mi opinión, un elemento, el hidrógeno, que se produce y se sigue produciendo fundamentalmente a partir de recursos fósiles, gas natural, residuos de petróleo, de algún modo se introduce en el mundo de las renovables y se hace bandera del hidrógeno por parte de este sector, de modo que se asimila hidrógeno con energía renovable. Esto, como digo, fue así por cómo se gestó, cómo se empezó a hablar de este tema, pero como veremos ahora, no tiene por qué ser así. Es decir, que el hidrógeno no tiene por qué estar ligado exclusivamente, aunque también obviamente, al mundo de las energías renovables. ¿Cómo se piensa utilizar en este sector de producción eléctrica? Pues sencillamente la idea es producir hidrógeno cuando me sobra recurso. Yo tengo mucho viento un día y resulta que no me compran electricidad, o tengo mucho sol. Produzco hidrógeno, lo almaceno, y cuando me pase lo contrario, no hace sol y no sopla el viento y yo sí que podría vender, lo reconvierto en electricidad. Esa es una manera de utilizarse. Pero inmediatamente surgió la idea de decir, primero esto se vio que era una forma de almacenar electricidad que podía ser cara, y se empezaron a buscar otras alternativas también a qué hacer con el hidrógeno, e inmediatamente surgió la idea de utilizarlo como combustible en el sector transporte. Y aquí es donde realmente el hidrógeno adquiere su característica de vector, porque lo estoy produciendo en un sitio donde tengo la instalación renovable y lo voy a utilizar en un coche a cientos de kilómetros de allí. Entonces, esta idea de que este hidrógeno también podía servir como combustible en el sector transporte también cambió el paradigma, porque claro, cuando ya estamos hablando de utilizar algo en los coches, las cifras se disparan, los intereses ya empiezan a ser otros, y entonces es cuando empezó realmente a que muchas empresas y demás, no solo las eléctricas, sino sobre todo empresas de motor y demás, empezaran a participar en la idea y en el tema. Como digo, la idea de la utilización es esta, es decir, que en principio
No, se ve bastante mal ahí. En principio la idea era, pues tengo electricidad, en un momento determinado lo vierto a la red, pero en un momento determinado me sobra, en un electrolizador produzco hidrógeno, que o bien lo almaceno para poderlo volver luego a verter a la red, volviendo a producir energía mediante el sistema que sea, o utilizarlo en un vehículo. Cuando esto sucede, cuando dice lo puedo utilizar como en un vehículo, es cuando, como decía antes, coge la idea, empieza a coger mucha fuerza del hidrógeno como elemento que puede sustituir a los combustibles derivados del petróleo. Hay que tener claro, y con esto, y aquí voy a contradecir a Julio Verne, que el hidrógeno, o sea, el agua no va a ser el carbón del futuro. Es decir, ahí creo que, en fin, no audiencia técnica como esta no hace falta decirlo, pero sí que hay que insistir en que el hidrógeno es un vector y por tanto no es una fuente de energía. Es decir, el hidrógeno hay que producirlo a partir de una energía primaria. Combustibles fósiles, energías renovables, energía nuclear, pero hay que producirlo. Es decir, en ese sentido se parece bastante a la electricidad, también es un vector. Conceptualmente, obviamente, son dos cosas completamente distintas, pero conceptualmente es lo mismo. Yo lo produzco utilizando una energía primaria y me lo llevo a otro sitio donde lo utilizo. Lo transporto, lo distribuyo y lo utilizo. En este sentido, pues, se plantean una serie de desafíos que desde luego todavía hoy por hoy no están completamente resueltos, pero que sí que han alcanzado un grado de madurez suficiente como para que sí que nos podamos plantear ya seriamente la introducción de estas tecnologías en determinados mercados nichos. ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan por resolver? Pues fundamentalmente producir el hidrógeno a precios competitivos. ¿Cómo lo distribuimos? No tenemos elementos de distribución actualmente. ¿Cómo lo almacenamos? Esos son los tres grandes retos que nos tendremos que ir dando respuesta. En cuanto a producción, paso un poco rápido por encima de esto, pero bueno, porque sí que sepamos. Tres grandes vías, utilizando cada una de las energías primarias que tenemos. Se puede producir a partir de energías renovables. Inconveniente es el de la vía más cara. Puedo producirlo a partir de recursos fósiles. Inconveniente, como ya he dicho antes, ojo, que puedo seguir emitiendo mucho CO2 si lo hago a partir de combustibles fósiles, y lo puedo hacer a partir de energía atómica. Inconveniente, todos los asociados con la energía atómica. Damos un repaso muy somero a cada una de estas formas de producción. A partir de renovables, pues fundamentalmente la idea es producir electricidad, hacer la electrolisis del agua y ya tenemos el hidrógeno. Si estuviéramos hablando de solar de concentración, es decir, solar de alta temperatura, se están investigando, pero está muy en fase muy experimental, otras maneras de producir que no hay que pasar por electricidad, pero eso está todavía a un nivel muy experimental. Hoy por hoy la idea es que a partir de renovables yo produzco electricidad, hago electrolisis del agua en un electrolizador y produzco el hidrógeno. A partir de fósiles, esta reacción que ven ustedes ahí es por la que se produce la mayor parte del hidrógeno actualmente, a partir de gas natural, mediante una reacción muy conocida desde hace muchos años y que está a un nivel ya muy maduro, y hay instalaciones que producen 100.000 toneladas al año, en fin, está ya a grandes niveles de producción. Se produce hidrógeno. Sí que también produzco CO2 a partir de carbón. Se puede producir no muy lejos de aquí, en Puerto Llano, está la central de Elcogas, una central de ciclo combinado que produce electricidad por gasificación de carbón. El año pasado terminaron un proyecto en el que montaron una planta de 14 megavatios de producción de hidrógeno. Para que se haga una idea, en esa planta, que es un prototipo, producen tanto hidrógeno como el que actualmente se comercializa en toda España. Digo comercializa, me refiero, insisto, a flujos de hidrógeno de un sitio para otro, excluyendo los usos internos en refinerías y demás. Es decir, estas pinceladas las doy pues para que se vea que la idea de producir hidrógeno no es algo que tenga que estar necesariamente ligado a las energías renovables, como sí que en sus orígenes era así, pero no tiene por qué estar ligado a... Estamos diciendo que producimos CO2, entonces eso nos va a inhabilitar el que podamos utilizar energías fósiles
para producir el hidrógeno? No. ¿Por qué? Porque existe ya tecnología que me permite capturar ese CO2 que he dicho que se producía cuando gasifico carbono, cuando gasifico metano, cuando gasifico gas natural, este CO2, yo lo puedo capturar y almacenar. Las técnicas que ya habrán oído nombrar de captura y secuestro de carbono, de secuestro de CO2 en sitios geológicos que tengan las condiciones adecuadas. Por tanto, la producción fósil es posible y además cumpliendo los dos condicionantes de tampoco emitir CO2. Y por último, la energía atómica. A partir de energía atómica se puede producir hidrógeno, uno por la vía directa, que es están produciendo electricidad. Si yo tengo sobrantes en un momento determinado, pues puedo hidrolizar agua y producir hidrógeno. Y en un futuro, que es lo que les pongo aquí, está también, está desarrollado, pero a nivel muy de prototipo, también con nuevos ciclos de alta temperatura se podría producir hidrógeno sin necesidad de pasar por la producción de electricidad. Como ven, lo que pretendo daros con esto es que hay un abanico extensísimo de producción de hidrógeno, de forma que realmente la primera pregunta que nos hacíamos, pero esto del hidrógeno se puede producir con facilidad y ¿a partir de qué? Pues la respuesta es sí, y a partir de casi todo. Es decir, que a partir de cualquier energía primaria, cualquier fuente de energía primaria, se puede producir hidrógeno, lo cual es una gran noticia, obviamente, ¿no? Porque esto significa que yo, a partir de mis plantas nucleares, de mis plantas de carbón, de todo lo que tenga energía primaria, yo voy a poder producir hidrógeno. Entramos ahora en un aspecto que es importante, sobre todo en un foro tecnológico: costos. Pero esto, ¿a qué precio se puede hacer? La producción de hidrógeno es barata, así como, digamos, como titular periodístico, es barata. Ustedes fíjense los precios los precios que ahí pongo no están muy actualizados, no pretenden ser, porque esto de los costos depende mucho, obviamente, de la materia prima, sobre todo costo de la materia prima, y luego a partir de gas, eso es fundamental, y sobre todo también influye muchísimo el tamaño de la planta. No es lo mismo producir hidrógeno en una planta que produce millones de toneladas al año que en un pequeño reformador que me monte en un hospital para producir hidrógeno in situ. Obviamente el costo al que me va a salir va a ser distinto. Pero bueno, sí que interesa tener unos grandes números y decir, bueno, pues esto es muy caro. No. Producir hidrógeno no es caro, ni siquiera por la vía electrolítica, que es la más cara. Estaríamos hablando en estos números del orden de menos de $3 por kilo, que es el precio target, el precio objetivo que el DOE, que es el organismo que más o menos lanza los números a nivel mundial, el Departamento de Energía de Estados Unidos, marca como un costo por debajo del cual pues se puede considerar que una tecnología es competitiva. Prácticamente todas las tecnologías producen hidrógeno por debajo de ese precio objetivo. Por tanto, hay hidrógeno y a unos precios que en principio son competitivos, pero ojo, producidos, esto sí que es importante, en grandes instalaciones centralizadas. Porque ya, claro, si nos ponemos a hablar de distribuir ese hidrógeno, ahí es donde empiezan los problemas. Porque para que una tecnología realmente llegue al público, llegue a la calle, llegue al coche, llegue al hospital, pues ese vector energético hay que distribuirlo. Y ahí se entró desde el primer momento en lo que aquí llamamos el dilema del huevo y la gallina. Es decir, vale, yo tengo hidrógeno, pero lo tengo en un sitio centralizado. Vale, pues ¿cómo lo distribuyo? Entonces el que lo va a distribuir dice, bueno, yo lo distribuyo, pero ¿quién me lo compra? De momento no hay mercado. Entonces me voy al sector demanda y ¿a usted quiere hidrógeno? Sí, pero a ver que me lo pongan aquí. Claro, entonces entras en el típico círculo vicioso en el que como yo no distribuyo, no creo mercado, y como no hay mercado, no distribuyo. Y esa realmente es una situación que se viene dando ya desde hace prácticamente una década y que ha hecho que las hojas de ruta que implementó la Unión Europea
sobre estos temas, pues realmente se estén desfasando en el tiempo. Es decir, sigue siendo válida, pero la realidad es que, por ejemplo, en el 2010 pues todavía no tenemos clústeres locales de distribución de hidrógeno. Se va a empezar a hacer, tampoco se va muy retrasado. Para el año 2020 hay ya un proyecto de directiva, una propuesta directiva que se espera que se apruebe este año, que va a obligar a que antes del 2020 haya una distribuidora de hidrógeno cada 300 kilómetros para usos en vehículos. Es decir, que tampoco es que se vaya tan retrasado, pero se va retrasando. Entonces, ¿por qué se va a retrasar? Pues sencillamente porque esto requiere unas inversiones muy grandes. Pensemos que ahora estamos disfrutando de unas redes de distribución de gasolina, de una red de distribución de los vectores energéticos que utilizamos actualmente, que es que llevamos implementándolos 50, 60, 70 años. Claro, se han hecho grandísimas inversiones a lo largo de mucho tiempo que ahora, en muchos casos, habría que volver a repetir para distribuir el hidrógeno. No solo para distribuirlo, sino, por ejemplo, en el sector transporte, porque no quepa duda que lo que va a acabar tirando de todo esto va a ser el sector transporte. No va a ser, obviamente, ni mucho menos el único nicho de utilización, y estamos aquí hablando precisamente del nicho hospitalario, que es uno también de los más importantes, o de los nichos residenciales, pero el gran sector tractor es el transporte, ¿no? Estos números los hizo el National Research Council de Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2008 dijeron: a ver, ¿cuánto dinero me tendría que gastar yo para poner 2 millones de coches de pila de combustible aquí en funcionamiento del 2008 al 2023, en 15 años? Bueno, pues empezaron a echar cuentas y les salía que del orden de 200.000 millones de dólares. No, esto ya para empezar suena mucho, pero sobre todo, por ejemplo, poner una referencia, si lo comparas con lo que estaba gastando cada año en I+D en Estados Unidos en este tema, eran 0,3 miles de millones. Se ve que realmente los órdenes de magnitud de las inversiones que estamos hablando son enormes. Y esto, ni más ni menos, es lo que está retrasando, porque además ha cogido todo el periodo porque esto se empezó a lanzar ya de forma más importante hacia el 2005, ha cogido todo el periodo de crisis y demás, y periodos en los que los estados, que son los que tenían que hacer estas inversiones, por lo menos como elemento tractor, no han tenido, como ustedes saben, pues han tenido problemas de deuda, etcétera. Estas inversiones no se han producido y entonces pues estamos realmente en un momento de impasse que, ojo, no se tiene que interpretar ni mucho menos como que la idea del hidrógeno no fuera buena. Esta idea hay que lanzarla alto y claro, porque ya se empiezan a oír voces de que esto no sería una burbuja. No. Lo que pasa es que hay que hacer grandes inversiones y bueno, pues el momento no es el más adecuado para esto y entonces se puede que se retrase 5 o 10 años, pero el camino es ese. Y sobre todo yo pienso que, esto es opinión mía obviamente, que lo que hay que hacer es también cambiar la estrategia. Es decir, no podemos seguir basándonos en una estrategia para la difusión de estas tecnologías en las que sea el Estado quien venga a subvencionar cosas. Hay que pasar a una mentalidad de decir: vamos a crear mercados, aunque sean pequeños, y que estos mercados actúen de tractores, actúen como mercados catalíticos, de forma que vayan generando una demanda, que conforme a demanda habrá más oferta y conforme a oferta habrá más demanda. Porque igual que había un círculo vicioso, podemos crear un círculo virtuoso, y esa es la idea. ¿De qué modo se puede hacer esto? Obviamente estrategias se pueden implementar mucho. Una que creo que debe hacerse, opinión personal, es que debe de producirse una aproximación entre el mundo del hidrógeno y el mundo del gas. Son dos mundos que han vivido ignorándose cuando no enfrentados. Porque el gas, los hidrógenos, como digo, los hidrogeneros venían del mundo de las renovables, los gasistas, son dos mundos que han vivido, como digo, ignorándose o enfrentados, y no es así. Tienen que buscar sinergias porque las hay. Las hay porque al fin y al cabo estamos hablando de dos combustibles gaseosos. Cada vez se están haciendo más cosas en esta dirección, es decir, acercar el hidrógeno al gas, sobre todo en lo que es distribución y uso, y ya se están haciendo, en Alemania concretamente la empresa E.ON está haciendo pruebas en las que inyecta el hidrógeno producido, en vez de almacenarlo, lo inyecta